Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida una vez más a esta nuestra cita entre amigas. Te saluda Marta Jauregui. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotras una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que muchas veces se evita enseñar y que aparte es muy mal interpretado. Muchas veces el solo hecho de escuchar la palabra nos inquieta. Hoy vamos a estar hablando de la santidad. ¿Cuál es nuestra noción o nuestra idea de lo que es la santidad? ¿Qué es ser santo? Sabemos por la palabra de Dios, porque nos enseña, ¿verdad?, que debemos ser santos. Leemos muchas veces capítulos como Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿qué significa en realidad la palabra santidad? ¿Qué es santidad? ¿De dónde viene este concepto de ser santos? ¿De dónde proviene la santidad? Y una pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿podemos nosotros ser santos? Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios lo que realmente es la santidad o vivir en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este precioso momento por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de conocer tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad, como dice tu palabra, para que podamos vivir una vida que realmente te agrade a ti y que podamos vivir esa vida en abundancia que tú has traído para que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa la palabra santo? Que es en realidad de la palabra que deriva la palabra santidad. La palabra santo significa separado o apartado. Y la palabra en el original da la idea de algo que ha sido cortado y ha sido separado. Cortado de algo y separado para algo. Y la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿separado de qué? ¿O separado para qué? Ahora, si recordamos los versículos que leímos recién, surge la pregunta, ¿cómo aplica esto a Dios? ¿Y cómo aplica a nosotros? Tenemos que aclarar, primero de todo, que la santidad de Dios es muy diferente a la santidad que usted o yo podemos lograr. La santidad de Dios es un atributo que le pertenece solo a Él. Y este atributo no es compartido por el hombre o no se comparte con el hombre. ¿Qué significa la palabra atributo? La palabra atributo significa cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. La santidad de Dios es parte de su naturaleza, una naturaleza sin pecado, una naturaleza pura. No así en nosotros, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Comúnmente cuando hablamos de santidad se habla de pureza. Es esa virtud de no tener pecado. Por eso es tan difícil llegar a entender o comprender la santidad de Dios. Nosotros, como seres pecadores, no podemos ni siquiera imaginar lo que significa o lo que es vivir sin pecado.
Podemos entonces decir que Dios está separado, separado de todo lo profano, separado de todo pecado. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la santidad? Y para entender un poco más este concepto vamos a tener que ir al Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento es donde se nos presenta lo que significa santidad o ser santos. También vamos a estar viendo que la santidad puede aplicarse no solo a personas, sino también a cosas o a periodos de tiempo, también a lugares. Y algo importante que debemos mencionar es que en el ejemplo físico del Antiguo Testamento, el cual nos muestra que lo que pasaría espiritualmente o lo que sería espiritualmente en el Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. Estas fueron prácticas en lo físico, externas, como vamos a ver más adelante, pero eran el ejemplo de lo que luego sería espiritualmente o principios espirituales en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento, como habla en el libro de Hebreos. Otro ejemplo que es importante mencionar, aunque no vamos a hablar de eso hoy, pero para que veamos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Allá en el libro de Números, en el capítulo 21 y versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahora quiero leerle el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero volviendo al tema de la santidad, el primer acto de santificación que vemos en la Biblia o de separación está en el libro de Génesis. Si usted puede, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más adelante, comenzando en el libro de Éxodo, vemos que allí Dios da instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, lo que sería un templo movible o ambulante en el desierto, el cual el pueblo de Israel tendría no solo para adorar a Dios, sino que Dios se revelaría a ellos mismos, a su pueblo, y les enseñaría cómo santificarlos. Y no vamos a poder leer todos los versículos o capítulos porque son varios, pero vamos a estar leyendo algunas partes. Por ejemplo, Éxodo capítulo 30, versículos del 22 al 30. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa.
Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarán para que sean mis sacerdotes. En estos pocos versículos podemos notar lo que vimos hace un momento. No solo las personas podían ser santificadas, sino también las cosas. Aquí nos muestra que todo lo que iba a formar parte del tabernáculo, el tabernáculo en sí, el arca y todos los utensilios, y aún los que iban a servir, todo tenía que ser santificado, tenía que ser separado de todo lo común, tenía que ser separado de lo profano. Todo eso que era santificado pasaba a ser especial. La palabra también nos menciona que había un monte santo, que también había un templo santo. Y en el Nuevo Testamento, a todos los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, ellos también pasan a ser santos. Y me gustaría compartir con ustedes una frase que escribe el doctor Sproul y dice de esta manera: la santidad de Dios, y ojalá usted pueda grabarse esto en su corazón, cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza, son para ser usadas en una forma pura. No se olvide de esto: cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza, son para ser usadas de una forma pura. Otra cosa que encontramos que fue santificada en el Antiguo Testamento fueron fechas determinadas. Allí en Levítico capítulo 23 da algunas de las fechas que fueron santificadas por Dios, y dice así, comenzando con el versículo 4 del capítulo 23 en Levítico. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocarás en sus tiempos. Y aquí nos muestra las fiestas solemnes, celebraciones que se santificaban, tiempos que eran separados para consagrarse a Dios. Por ejemplo, eran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la celebración de las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas eran fiestas solemnes. Recordemos que esto que recién vimos acá de las fiestas y todo lo que vimos en Éxodo era solo para el pueblo de Israel en ese tiempo. No aplica para nosotros ahora en lo físico, pero sí aplica el significado espiritual que cada una de ellas tiene. Ahora bien, ¿quién puede llegar a ser santo? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Qué es la santidad en nuestras vidas? Primero tenemos que decir que la santidad tiene que ver con nuestra posición y nuestra relación como hijos de Dios. Como mencionamos anteriormente, son aquellos que han hecho de Cristo su Señor y Salvador. Hay 4 personas, vamos a encontrar que hay 4 personas involucradas en el proceso que llamamos santificación. Estas personas son primero el Padre, después el Hijo, el Espíritu Santo, pero también estamos involucrados nosotros.
de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos que hemos sido separados del mundo para un propósito, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero no solo es trabajo de Dios, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Somos parte activa de este proceso de santificación. Dios no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Vamos a leer, si usted me quiere acompañar, 2 citas bíblicas que nos explican un poco cómo trabaja esto. En cuanto a cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en la santificación de nuestras vidas. Primero vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Y sabemos que aquí, ¿verdad?, Pablo está hablando de cómo los esposos tienen que tratar o amar a sus esposas. Pero aquí Pablo describe cómo Cristo santificó y purificó a su iglesia, a todos aquellos que le recibieron como Señor. Y dice así, comenzando del versículo 25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y por último, vamos a estar viendo cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra parte en este proceso de la santificación. Si quiere ir conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice de esta manera: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y algo que tenemos que aclarar es que todo cristiano es una vasija, es un utensilio en la casa de Dios. Y acá Pablo dice que, si usted sigue leyendo, hay vasijas para honra y vasijas para deshonra. Y que aquellos que queremos ser vasijas de honra, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. Pero ¿de qué cosas está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué cosas tenemos que limpiarnos? La respuesta es: de todo lo que no viene de Dios. Como en este caso, enseñanzas que no son bíblicas, enseñanzas que no vienen de Dios, por ejemplo, que dicen
que Dios o que Jesús no es Dios, que no es el Hijo de Dios. También, como habla en Gálatas 5, del 16 al 23, las cosas de la carne, lo que la carne hace o nosotros queremos hacer por medio de la tentación. Tenemos que dejar todo eso si queremos ser santos. Y a mí me llena de emoción saber que Dios, el creador del universo, aquel que es santo, nos ha llamado a también nosotros poder ser santos. ¿Para qué? Para trabajar en su obra, para, como muchos dicen, ¿verdad?, ser aquí en la tierra las manos del Señor, para ser aquí en la tierra los pies de Cristo, que lleven consuelo, que lleven bendición. Si nosotros queremos realmente servir a Dios, es tiempo de que nos concienticemos que tenemos que separarnos de aquello que no conviene. Tenemos que separarnos de todo lo que el enemigo nos presenta. Si nosotros queremos servir a Dios, si amamos a Dios, si queremos servirlos con un corazón sincero, colaboremos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que quiere hacer en nosotros la obra de santificación. Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, la pregunta para todas nosotras es: ¿qué tipo de vasija estamos siendo? ¿Qué tipo de vasijas queremos ser para la obra de Dios? ¿Estamos separadas para esta preciosa obra que Dios ha puesto en nuestras manos? Si podemos decir que sí, qué bueno, qué bendición, sigamos haciéndolo. Sigamos separándonos cada día para el servicio de Dios. Pero si en esta hora nosotros podemos decir no, yo no me estoy separando para Dios. Arrepintámonos y volvamos a Dios. Y si en esta hora tú dices, yo nunca vine al Señor, yo no sé lo que es santificarme, pero yo quiero ser mejor, yo quiero santificarme para el servicio de Dios. En esta hora yo te ruego y te invito a que vengas a Cristo, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan comenzar este proceso de santificación en tu vida. Si quieres recibir a Cristo como Señor, yo te invito a que hagas esta oración, que repitas después de mí esta oración entregando tu vida al Señor. Si es así, donde estás, yo te ruego que cierres tus ojos y que puedas decir: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecadora. En esta hora reconozco que vivo según y vivo de acuerdo a los estándares del mundo. Señor, en esta hora yo quiero separarme de todo lo malo y quiero comenzar una vida de santificación. Y solo sé que lo puedo hacer a través tuyo. En esta hora vengo a ti pidiéndote, Señor, que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa y santifícame, Señor, en mi diario vivir. Gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario para darme esta bendición. Yo la acepto y te acepto a ti en esta hora. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, como dice la palabra, has pasado de muerte a vida, has venido a formar parte de ese pueblo santo que habla Pedro, allí como leímos en el capítulo 1. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y desde esta hora el Espíritu Santo te ha sellado
y te va a llevar a una santificación donde muchas veces también te vas a sorprender de cómo Dios trabaja en tu vida. En esta hora yo te animo a que busques una iglesia, si has aceptado al Señor como tu Salvador, que puedas comenzar a leer la palabra de Dios para que por medio de ella puedas santificarte. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene con otro tema en nuestra cita entre amigas. Dios te bendiga.